Buenas tardes, sean bienvenidos a la rendición de cuentas de la Fiscalía de Atillo y la Oficina de Defensa Civil de la Víctima del año 2018. Les agradecemos por estar aquí. A continuación les presento a la mesa principal al fiscal adjunto del Tercer Circuito Judicial de San José, el máster Francisco Fonseca Ramos, además a la máster Catherine Aguilera, representante de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, y al máster Roger Solís Corea, fiscal jefe de la Fiscalía de Atillo. A continuación, unas palabras del fiscal Francisco Fonseca. Muchas gracias y muy buenas tardes tengan todas y todos. Buenas tardes. El día de hoy nos convoca la obligación que tenemos como funcionarios públicos de rendir cuentas ante ustedes, que son la ciudadanía. Valga la ocasión para agradecer las instalaciones tan agradables que nos facilitaron para este encuentro y que sea más distendido que lo que nos suele ocurrir en los estrados judiciales. Y además el valor que tiene un sitio como este dedicado al arte, que eso supone que son los espacios que nosotros deberíamos de recobrar para que nuestra población que está en formación tenga otras opciones distintas y no se vea tentado hacia tanta delincuencia y tanta violencia que hoy en día agobia a este país. Nosotros pasamos de ser una sociedad que todo lo resolvíamos con la conversación a simplemente todo se resuelve a punta de bala y eso no puede ser, tenemos que revertirlo. Es un país verdaderamente pequeño, la población es pequeña, seguimos siendo un país donde muchos nos conocemos, donde la mayoría de personas tenemos mucho tiempo de vivir en una comunidad y tenemos lazos importantes. Eso también nos convoca a una situación que nosotros como fiscales tenemos que enfrentar en los juicios, que es a veces la ausencia de las personas de la comunidad que han presenciado un hecho. Ustedes ven cómo cada vez que ocurre un evento lamentablemente delictivo, hay una gran cantidad de personas sacando videos, ahora este tema en las redes sociales que los colocan para todo, pero al momento en que se requiere que verdaderamente ese aporte de la ciudadanía es importante en el debate, no se logra. Hay una especie de pérdida de la solidaridad, donde si no es a mí el que me pasa algo, no tengo ningún compromiso para ir a ayudar a la persona que le ocurrió la situación, no queremos asumir responsabilidades y eso opera en favor simplemente de la delincuencia. En la medida en que nosotros llegamos a los juicios y no tenemos a los testigos, o la gente llega a cambiar la versión, a decir no me acuerdo, por las razones que sean, ¿eso qué es lo que va a generar? Impunidad. Y una persona de estas que comete un hecho delictivo, que se ve favorecido de un sistema garantista, que así debe ser, pero que nosotros como operadores del derecho y la sociedad tiene que aportarle las pruebas suficientes a un juez para que lo condene. Si eso no se logra, ¿qué es lo que pasa? Que esta persona se va empoderando. Entonces también hay muchos mitos que ustedes escucharán en la sociedad, como por ejemplo personas que dicen, no, es que a mí la autoridad no me toca, yo soy intocable, a mí no me pueden hacer nada, yo tengo comprado los jueces, tengo comprado los fiscales, tengo comprados a todo el mundo. Y eso es falso. Es simplemente para tratar de desmotivar a las personas nobles y honestas, que son la mayoría que hay en este país, para que asumamos un poquito de responsabilidad y lo que nos toca en cuanto a la administración de justicia. Ustedes, y en buena hora que esto no es el primer evento de rendición de cuentas, sino que ha sido ya varios años, se viene rindiendo cuentas, pero lamentablemente la interacción que tenemos en la Fiscalía con la ciudadanía es muy poca. Casi que se limita a estos actos más protocolarios que de otra índole. Y yo creo que hay muchas cosas que se pudieran hacer en conjunto. Nosotros en los procesos penales tenemos diferentes soluciones alternas, como la suspensión del proceso a prueba, que si la sociedad lograra presentar de manera adecuada, digamos, un interés particular que tenga para que se destinen recursos o cualquier tipo de insumo que les pueda favorecer a ustedes en comunidad, eso se podría lograr a través precisamente de la información adecuada de ustedes hacia nosotros. Nosotros poco conocemos cómo percibe la ciudadanía el trabajo que realizamos, porque como les digo, casi que nos
limitamos a un encuentro en un tribunal, en un ambiente muy tenso, donde lo que vamos es a acusar a una persona, a pedir una condena de muchos años para esa persona, y por otro lado la víctima esperando que se haga justicia, los familiares por lo general del imputado esperando que algo pase para que no lo condenen, etc. Entonces no tenemos un suficiente espacio para ponernos de acuerdo con ustedes. Si todos los funcionarios públicos trabajamos para la ciudadanía, o sea, ustedes son nuestros jefes directos, y eso deberían de poder aprovechar esas aperturas que se han venido dando. Miren, antes no se daba esto. Antes nuestra participación ciudadana, que se limitaba a simplemente el derecho al voto, y de ahí nada más, no podíamos trascender a ningún lado, no era escuchada, no había dónde presentar alguna gestión, prácticamente que nada. Y eso hoy en día ha venido cambiando, y la democracia vuelve a ser cada vez más participativa, pero eso también refleja que nosotros como ciudadanía tenemos que asumir un compromiso distinto, que es ese acompañamiento. Por ejemplo, muchas veces la policía, después de un trabajo muy duro de persecución de un delincuente, logran detenerlo, y al final nadie está de acuerdo en decir absolutamente nada, nadie vio nada, y muchas veces incluso tienen que dejarse en libertad por falta de pruebas, y así no debería de ser. El día de hoy se va a hacer una presentación más o menos de cuáles son los resultados, porque para eso nos debemos, que se han obtenido por parte de la Fiscalía de Atillo y por parte de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, que ellos son los que hacen todas las acciones civiles. Cuando una persona, además del evento delictivo, resulta con algún tipo de daño, se puede ejercer la acción civil resarcitoria para intentar recuperar, que se le indemnice ese perjuicio que se le ocasionó, ese daño que sufrió el ciudadano como tal, y ellos son los encargados de realizar esos procesos y de representar a los ciudadanos ante estrados judiciales y pretender esa reparación, que muchas veces tiene que ser económica, porque lamentablemente a veces no nos van a devolver a una persona que mataron, no nos van a devolver una lesión que nos ocasionó, una pérdida de un miembro, de un órgano, etc. Y no queda otra que por lo menos resarcirlo de forma económica, y ellos son los encargados de hacer eso, que al fin de cuentas también es una expectativa a la que tienen derecho los ciudadanos. Muchas veces, a veces el ciudadano dice, yo no voy a cobrar, porque para que después no me cuestionen. No, ese es su derecho pleno y lo tiene que hacer valer. Y entre más logre su recuperación, él no tiene por qué soportar las consecuencias de un evento delictivo. Entonces de eso es muy importante que la ciudadanía conozca esos que antes era muy limitada la participación del actor civil. Hoy en día incluso el Estado es el que se lo suministra. Cuando la persona no tiene recursos, puede delegar la acción civil en el Ministerio Público y la ejercen directamente ellos, y en caso de alguna imposibilidad, incluso los fiscales también tienen que asumirla y llevarla adelante. Para no cansarlos con el discurso, ahora más adelante me tocará comentar un caso nada más que ocurrió aquí en la comunidad, y que me va a servir para reflejar algunas dificultades que tuvimos, pero que al final se logró un resultado positivo. A continuación, el máster Roger Solís va a rendir las cuentas de la Fiscalía. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy, aparte de más bien, reciban un agradecimiento de parte de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía de Atillo por presentarse el día de hoy al llamado que les hicimos con algún tiempo de antelación, a fin de realizar lo que les decía don Francisco, que es una obligación constitucional, porque al final de cuentas el trabajo que nosotros realizamos se paga con los impuestos que ustedes, más bien se subvenciona con los impuestos que ustedes pagan. Teniendo en cuenta eso, entonces nuestra obligación el decirles en qué se están invirtiendo los recursos y cómo. Pero más importante que eso es el hecho de como comunidad y como vecinos del lugar donde nosotros desarrollamos nuestras actividades, que tengan claro qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, y tratar de llenar las expectativas que ustedes puedan tener en uno u otro sentido. Para eso, desde hace 5 años, la Fiscalía General viene de manera consecutiva
rindiendo cuentas en sus diferentes fiscalías territoriales sobre las funciones que realizamos a través de un año. Por eso es que ustedes tal vez ahora en la presentación van a ver que dice rendición de cuentas 2018, porque lo que estamos rindiendo cuentas son de los resultados del año anterior. Para hacer esto, desde el año pasado, el área de transparencia del Ministerio Público calendarizó las rendiciones de cuentas de las diferentes fiscalías territoriales, y para el día de hoy nos tocaba a nosotros, que con mucho cariño y mucha dedicación hemos preparado una presentación donde se tocan temas puntuales que son de mucha importancia para ustedes. Les adelantaba a don Francisco que les va a conversar sobre un caso muy importante de relevancia, no solamente por la gravedad, sino también por las connotaciones que tuvo en su momento y sobre todo por las personas que estaban involucradas. También les vamos a decir cómo los resultados que se dieron en la etapa de juicio. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el proceso penal gira en torno a llegar ya sea a un proceso de composición, que podría ser lo que les mencionaban, de conciliaciones, de suspensiones u otras medidas alternas, o finalmente arribar a un juicio oral y público, en donde, les reitero yo también, es necesaria la colaboración de todos ustedes, porque nosotros no podemos inventar pruebas ni podemos aparecer testigos donde no hay. Entonces, teniendo una comunidad organizada es como podemos luchar contra la criminalidad. Nosotros no podemos hacer el trabajo solo, y ahí es donde se acuñan muchos clichés, como por ejemplo de que dura más la policía llevando a alguien detenido y que todavía están en la fiscalía que el delincuente va saliendo. Desgraciadamente en muchas oportunidades esto sucede así porque no contamos con el material probatorio para acreditar que una persona cometió un delito. En Costa Rica vivimos en un estado democrático de derecho, y esto lo que nos impone es que para poder responsabilizar a alguna persona por un hecho delictivo tenemos que demostrarle su culpabilidad, más allá de cualquier duda. Entonces, para eso requerimos la participación de todos ustedes. Desde el momento mismo en que se empezó con la rendición de cuentas, lo que se ha propuesto es que se dé un efecto multiplicador. O sea, que ustedes que están el día de hoy aquí conversen con las personas de su comunidad y hagan ver la importancia no solo de venir hoy aquí, sino también de acercarse a la fiscalía, que nosotros gustosamente los atenderemos en la medida de nuestras posibilidades y siempre que estemos ubicados en el campo delictual. Porque también es muy tentador para las personas pensar de que todo lo que sucede en una comunidad el derecho penal lo va a solucionar. Y tenemos que tener claro esto, de que el derecho penal es la última razón de ser en un ordenamiento jurídico. O sea, existen la vía civil, la vía de trabajo, la contenciosa administrativa, y en fin, el derecho tiene todas las formas de solución de conflictos, y no solamente es la vía penal a la que tenemos que acudir. Por eso en muchísimas oportunidades existen disconformidades de algunos usuarios porque les hacemos ver de que esta no es la vía correspondiente. Pero entonces el hecho que ustedes estén aquí los hace unos ciudadanos informados, y nos hace a nosotros poder interactuar con ciudadanos informados que van a reproducir la información que reciban el día de hoy, y que ojalá el próximo año, si Dios nos tiene con vida todavía, podamos multiplicar la presencia de personas aquí interesadas en el devenir de la Fiscalía de Atillo, que es a final de cuentas donde nosotros nos desarrollamos profesionalmente y ustedes habitan. Y les aseguro que desde todo punto de vista nosotros realizamos nuestro mayor esfuerzo por tutelar los derechos de ustedes, y cuando toca también tenerlos del otro lado de la moneda, cuando son imputados, también que se les respeten sus derechos como imputados. Aparte de lo del asunto de los resultados en juicio, también vamos a tocar temas de rezago. En muchas oportunidades se habla de que los procesos duran mucho, que no se resuelven de manera tal vez satisfactoria, y el rezago, Corte Plena estableció de que cuáles expedientes se consideran en rezago. Ahora, cuando lleguemos a ese apartado en específico, les vamos a hacer mención del mismo. También les vamos a hablar de las solicitudes de medidas alternas que se han realizado durante el año, y esto de una manera en cantidad, y el resultado que se ha tenido.
y un punto que el área de transparencia denominó disfunciones del sistema penal que impiden una respuesta eficiente del Ministerio Público. Aquí tal vez a manera rápida les vamos a mencionar algunas cuestiones que impiden que nosotros podamos actuar de la manera más célere que se podría pensar y que han impedido hasta el momento obtener tal vez algunos resultados diferentes en algunos aspectos del proceso penal. Con esto lo que le vamos a presentar es una visión general del trabajo de la oficina que les aseguro se ha realizado con el mayor de los esfuerzos de cada uno de los funcionarios, no solo de los fiscales, sino también de los técnicos y de todas las personas que prestan colaboración dentro de la oficina. Teniendo claro esto, les agradezco nuevamente su presencia y los dejo con el licenciado Fonseca, que vamos a empezar propiamente lo que es la rendición de cuentas, hablándole de un caso de gran trascendencia o impacto social que les va a mencionar él. Muchas gracias. Nada más por un tema de respeto, voy a romper un poco el orden del programa para que la compañera de Defensa Civil la puedan ustedes conocer y que ella nada más se refiera de manera inicial y ya después hará también ella la rendición de cuentas. Sí, muchas gracias, señor Fonseca. Efectivamente, pues mi nombre es Catherine Aguilera González. Yo propiamente tengo que ver lo que es la confección de las acciones civiles, asistir a las audiencias preliminares, a los debates, en donde pues los ofendidos han ejercido pues el derecho que les asiste de delegar el ejercicio de la acción civil resarcitoria. Mi oficina propiamente pues ve las delegaciones tanto de la Fiscalía de Atillo como de Puriscal. Entonces tengo que desplazarme, no solo atender señalamientos de Atillo, sino también desplazarme a Puriscal pues para cumplir con dichos señalamientos. Muchas gracias. Voy a presentarles un caso que creemos que durante el año pasado fue uno de los más significativos que tuvo que enfrentar la Fiscalía y que el resultado desde la perspectiva, digamos, de satisfacción de la pretensión que se formuló fue satisfactorio. Se trata de un caso que me imagino ustedes en algún momento vieron en la prensa porque tuvo una amplia cobertura mediática, que se denominó como el caso del homicidio de unos funcionarios de la UIP. La UIP es una división, digamos, de la fuerza pública que tenían su lugar de trabajo en las cercanías de este lugar que ustedes conocen que se llama Cañada Sur. Hubo 4 muchachos jóvenes todos dedicados precisamente a servir a este país, ejerciendo la actividad propia de la fuerza pública, que un día que no tenían que trabajar deciden irse ellos juntos a departir para el día siguiente ingresar a sus labores. Muchas de estas personas que ustedes, como bien conocen, viven en diferentes partes del país, muchas en lugares muy lejanos, y entonces se quedan pernoctando en estas comandancias, para que ustedes me entiendan. Cuando estas 4 personas vienen en el vehículo y van dirigidas hacia su lugar de trabajo, son interceptados por personas y les disparan de manera indiscriminada, generando esto un caso bastante complejo, porque de las 4 personas que viajaban en el vehículo, 2 fallecen en el sitio, 1 queda herido y con una amputación severa, digamos, perjuicio en sus extremidades inferiores, y además pierde el conocimiento, queda en coma y se recupera varios meses después. Y el único que algo nos pudo decir en el juicio, en el momento en el que se da este ataque a ese vehículo, venía dormido en el vehículo. Entonces imagínense ustedes, 2 de las personas lógicamente no podían comparecer al debate porque habían fallecido. 1 había quedado en coma, había perdido el conocimiento, no sabía absolutamente nada de lo que había pasado. Cuando se despertó en el hospital, estuvo a punto de fallecer. Y solo uno de los oficiales de la UIP narra el momento crítico, lo que ellos tuvieron que enfrentar ahí. Y esto además, en esta parte a uno verdaderamente le preocupa. Lejos de la gente de preocuparse por lo que había ocurrido,
resulta que algunos supuestos indigentes lo que hacen a esa hora de la madrugada es sacar mangueras y lavar el escenario. Entonces eso nos presenta un panorama más complejo porque no pudo existir, digamos, una recopilación de prueba técnica, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con indicios balísticos, con fluidos biológicos. Prácticamente se alteró tanto la escena que no se pudo obtener información técnica científica que permitiera tener una claridad en cuanto a lo que había ocurrido. Y en este caso, una de las personas que resultó condenadas, además había participado en otro ataque a una vivienda de unas personas donde le mataron el hermano a una muchacha y la muchacha recibió un impacto de bala por defender a su hija de tan solo pocos años de edad que le perforó los intestinos y que también estuvo en coma una cantidad de tiempo relevante. Entonces en el juicio se acumularon los dos casos y yo no sé si estará, bueno, no está en la presentación. Al final se logró la sentencia condenatoria, tanto de este sujeto que atentó contra los oficiales de la UIP y en el otro caso de un famoso ex dirigente de una banda, más bien de una barra de un equipo muy seguido de este país, que también era una persona ampliamente reconocida en su barrio, que infundía temor en el barrio, que nadie prácticamente se atrevía a denunciarlo, que precisamente por eso es que atacan a esta familia que vivía ahí, que tuvo que irse del lugar, y que con una actitud, digamos, desde mi perspectiva, muy valiente de parte de la mujer, y eso a veces nos lleva a meditar que en ocasiones la mujer es mucho más valiente que los hombres para enfrentar las situaciones, y ella se mantuvo a través de algunas herramientas que tenemos para el proceso penal, como es el anticipo jurisdiccional de prueba, en el momento en que esta víctima sale del hospital y que estaba bastante grave, que incluso no se sabía si iba a poder después comparecer al debate, da una manifestación anticipada con todas las garantías ante unos jueces, y después eso se pudo incorporar nuevamente en el debate y también contar con la manifestación de ella. Y de esa forma se logró una condena a 39 años de prisión para estos sujetos, que por las reglas del concurso material, eso es un tema técnico que tal vez ustedes difícilmente lo van a conocer. Cuando tenemos diferentes acciones jurídicas o diferentes hechos delictivos, hay un tema de penas donde nosotros tenemos que ajustar a máximos que tiene contemplado el ordenamiento jurídico, y de manera muy sencilla a veces hasta les salen gratis los eventos, dependiendo de la cantidad de eventos que ellos realicen. No hay posibilidad de que se imponga una pena mayor, pero como les decía, en este caso la pena impuesta fue casi 40 años de prisión para personas jóvenes de 20 y resto de años. Uno prácticamente lo que tenía era apenas 21 años, el otro sujeto era un poco mayor, pero igualmente joven, con familias, con hijos, etcétera, pero que por lo menos en este caso, y ante la participación decidida de una ciudadana que fue tan valiente, que vino a exponer lo que había ocurrido, todo lo que ella había presenciado, se logró esa condena. Y nos parece que esto nos debería de poner a meditar que no puede ser posible, lo que más o menos les mencioné al inicio, que en ocasiones renunciamos a espacios públicos. Y entonces todo el mundo sabe que Cañada del Sur es un lugar peligroso. Entonces más bien no nos metamos ahí, dejemos que la delincuencia haga lo que sea, que vendan droga, porque todos estos eventos, la mayoría están asociados al tema de droga y el famoso, que se conoce como narcomenudeo. Estos han sido disputas de territorios donde una gente, ante el negocio que esto les genera, le venden a muchachos jóvenes. Uno ve que los consumidores que acuden ahí muchas veces son hasta menores de edad, y ese es un grave daño que se le genera a la sociedad, y nosotros deberíamos estar en la capacidad de enfrentarlos directamente y de no permitir que eso ocurra. ¿Cómo es posible que nosotros vemos a alguien vendiendo droga en un vehículo o suministrando droga, y en vez de llamar a una línea confidencial que tenemos la del OIJ y la de la PCD, más bien nos escondemos y dejamos que los sujetos hagan libremente, que envenenen a la población juvenil?
los vemos en los parques, a vista y paciencia de todas las personas, los vemos en las cercanías de los colegios. ¿Cómo es posible que hoy en los colegios, cada vez que llevan un perro, la gente de fuerza pública detecta que los muchachos llevan marihuana, que llevan armas, que llevan de todo? Y eso también un poco nos debería de meditar en qué estamos haciendo como padres y como personas adultas con relación a la vigilancia de los menores. ¿A qué es lo que ellos hacen? ¿En qué les podríamos nosotros ayudar? ¿Cuál es mi responsabilidad incluso dentro de la sociedad para con estas personas? Pero, como les digo, en este caso se logró por lo menos de forma satisfactoria una condena importante. Fue un juicio que duró casi unos 15 días por una serie de vicisitudes y de dificultades que se tuvieron en el momento, pero que al final de cuentas se logró por lo menos que 2 personas que han sido muy dañinas a la sociedad costarricense traten, a través de la única respuesta que tenemos en este momento, que es una pena privativa de libertad, de ver si se pueden resocializar y cuando salgan de ahí evitar que cometan hechos delictivos nuevamente. Ese es el caso que creemos que el año pasado fue de los más significativos, a pesar de la gran cantidad también de homicidios que se han resuelto y de casos de droga que se han resuelto, pero ese por esas connotaciones especiales de quienes fueron los que atacaron. Incluso para mí ese acto representaba un mensaje muy claro, que es que no se le tiene temor a la autoridad. Incluso se atentó contra funcionarios de un cuerpo policial importante que trabajaban ahí y que eran conocidos. Incluso el único testigo dice, mire, es que yo lo conozco a él porque en diferentes oportunidades lo habíamos tenido que intervenir porque vendía drogas en la zona. Es decir, que eran personas que los delincuentes reconocían, que eran funcionarios públicos, que eran policías, y que a pesar de eso, con escopetas y armas como calibre 9 milímetros, prácticamente los acribillaron. Eso es lo que me tocaba a mí, y ahora sí van a ver ustedes resultados más tangibles en la presentación con los rojos. Bueno, de la presentación que les tenemos, en primer término tenemos que decirle que la Fiscalía de Atillo cubre las circunscripciones territoriales de Atillo, San Sebastián y Alajuelita. La primera, que es Atillo, vemos que está ubicada en 4.27 kilómetros cuadrados, con una población de 50.511 habitantes y una densidad de 11.829 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto lo que nos indica es de verdad que tenemos en poco territorio, tenemos muchos habitantes, que entonces a mayor concentración de personas, el manejo de las situaciones se torna un poco más complejo, por cuanto el recurso destinado tanto de los cuerpos policiales como de la Fiscalía también en muchas oportunidades resultan insuficientes. Esta es la primera de las poblaciones que tenemos que cubrir. Y nada más una acotación, estos datos son bastante antiguos. Son del 2011. Son del 2011, porque el censo poblacional que estaba a disposición es del 2011. Imagínense ustedes lo que se ha incrementado al día de hoy y la densidad, lo que debe haber aumentado desde ese momento al día de hoy. La siguiente de las sectores que cubrimos es de San Sebastián, también que vamos a tomar en cuenta que el censo es del 2011. Nos movemos en un área de 3.98 kilómetros cuadrados con una población de 40.065 habitantes y una densidad para el momento de 10.107 habitantes por kilómetro cuadrado, que también, si hacemos un cálculo fácil, es bastante concentración de personas. Y de las, como se mencionaba antes, donde la mayoría de las personas son personas honradas, decentes y demás, pero que también se nos meten a uno que otra persona que nos causa mucho daño en cuanto a la incidencia de delitos y la reincidencia. Se ha hablado desde hace años de que la mayor parte de la población es buena gente, pero existen pocas personas que cometen muchos delitos. Entonces, la labor principal que tenemos nosotros y que hemos venido trabajando desde hace algunos años es sacar a esas personas que cometen muchos delitos dentro de nuestras circunscripciones para bajar de esta manera la incidencia de los delitos. O sea,
la reiteración o la cantidad de delitos que se cometen en un territorio. Por último tenemos a Alajuelita, que tiene una extensión más grande, son 21,17 kilómetros cuadrados y una población mucho mayor, que son 90.543. Eso sí está actualizado al año 2017. Y una densidad de 4.277 habitantes por kilómetros cuadrados. Sí, a pesar de que ven que es más baja, lo cierto del caso es que mucho de la extensión de Alajuelita está en las montañas y demás, donde no es la gran cantidad de personas que habitan, sino que se concentran en los principales barrios del centro, de Tejarcillo, del Llano y demás, donde si lo sacáramos por barrios sí habría una gran concentración de personas por kilómetro cuadrado. Si ya lo tiramos entonces a las partes altas de los miradores y demás, es ahí donde nos viene el bajonazo en cuanto a la densidad de población. Sin embargo, todos los recursos policiales, por ejemplo, se han apostado donde existe la mayor concentración de habitantes. Bueno, ahora ya este punto lo superamos, que era precisamente el resultado del caso de alto impacto social, que fue el homicidio de los funcionarios de la OIP. Ahora nos tocaría analizar cuáles han sido los resultados que hemos obtenido, tanto en juicios, en lo del rezago, que les mencionaba, que ahora cuando lleguemos ahí les voy a mencionar qué es el rezago, las medidas alternas y los obstáculos para la tramitación de las causas. Juicios. Durante el año 2008 se realizaron 233 juicios efectivos. En realidad, vieran que es como bastante difícil lograr una compilación uno a uno de todos los juicios, porque nos enfrentamos a serios problemas como es continuaciones, como que no se rinde la información de la manera más adecuada o no se compila de la manera más adecuada, pero de lo que pudimos obtener, tenemos 233 juicios con 166 condenatorias, que equivale a un 62%, 92 absolutorias, que es un 35%, y este rubro que dice condenatorias y absolutorias es cuando se acusan más de un hecho delictivo y por uno condenan y por otro absuelven. Entonces, ustedes pueden hacer el ejercicio de sumarlo donde quieran, ya sea en las condenatorias o en las absolutorias. Si lo sumamos, que también hubo sentencia condenatoria, podríamos decir que tenemos un 65% de sentencias condenatorias. O también podríamos decir que tenemos un 38% de sentencias absolutorias. Dentro de los parámetros de cómo se comporta a nivel nacional, estamos sobre la media del Ministerio Público en sentencias condenatorias, propiamente dicho, en etapa de juicio. Tal vez aquí nada más para interrumpir un poco a Roger. La sentencia condenatoria y las absolutorias. Por lo general, la idea que tenemos es que si no se logró una condena y se da una absolutoria, tal vez el trabajo no fue lo suficientemente eficiente. Pero para que ustedes también comprendan, muchas de estas absolutorias son solicitadas también por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo que les mencionaba, que en ocasiones nos quedemos sin testigos. Puede ser que se tratan de casos de violencia doméstica, que ustedes bien conocen que cuando existe una relación de parentesco, tienen la posibilidad de abstenerse de declarar. Es decir, no declarar en perjuicio, digamos, de su familiar. Y muchas veces esto ocurre, sobre todo en casos de violencia de género, lamentablemente es muy frecuente que la víctima, cuando ya llega al debate, decida no declarar en contra de su cónyuge. Y si no se trata de algún caso que nosotros podamos demostrar la comisión del hecho de una forma independiente, por ejemplo a través de fuerza pública, que logró presenciar que efectivamente la persona que tenía una prohibición para acercarse a esa vivienda ahí estaba, entonces no podemos acreditarlos en juicio y tenemos que pedir las absolutorias. Entonces, para que un poco se maneje este concepto de que no necesariamente una absolutoria significa que hubo un mal trabajo en el debate, sino que obedecen a diferentes razones. Dentro de lo que nosotros denominamos memoria anual, que es precisamente la que nos sirve de base para dar estos datos, se tiene categorizadas las razones por las que se dictan sentencias absolutorias. En años anteriores, dentro de la dinámica de las rendiciones de cuentas, se establecía cuáles eran las principales razones. Sin embargo, yo sí las conozco porque nos toca mes a mes analizar las estadísticas y tratar de aplicar correctivos.
y les puedo decir que la primera razón de las sentencias absolutorias es la incomparecencia de víctimas y testigos al debate. Y esto varía desde que la gente no desea continuar, desde que están amenazados o que sencillamente tienen una actitud muy ligera en cuanto al proceso. Y desgraciadamente tenemos que decir que en muchas oportunidades hasta los mismos funcionarios públicos que participan en la investigación de los hechos delictivos casi que tenemos que mandarlos a traer por la fuerza para que puedan declarar, y no son pocos los casos en los que de verdad tiene que suceder esto, y son recursos que le cuestan al Estado las suspensiones de los debates y que no se haga la justicia. En el caso particular nosotros no tenemos ningún problema, como decía don Francisco, de solicitar una sentencia absolutoria, porque si una persona no cometió un hecho delictivo, jamás vamos a solicitar una sentencia condenatoria en su contra. Sin embargo, es diferente el sinsabor cuando la sentencia deviene en absolutoria porque la gente no quiso comparecer o no lo logramos hacer llegar. Esto es un cambio de paradigma de lo que ustedes, por ejemplo, pueden ver en las series policíacas estadounidenses, donde en un momento se dice que tal persona ha cometido el delito y a los 5 minutos está sentado y lo están interrogando para que confiese, y así resuelven los casos. En Costa Rica eso no sucede. Las personas no actualizan domicilios, los teléfonos no están a nombre de las personas, a las personas se citan y no comparecen, los familiares esconden a las personas, y en fin, es todo un tema lograr hacer llegar a las personas a debate o a las etapas anteriores al juicio. Tal vez nada más en esa parte es importante el efecto precisamente que decía don Roger, ustedes podrían hacer en la comunidad. Muchas veces cuando una víctima llega a una fiscalía y se le pregunta por un número de teléfono, por ejemplo, para podérsele comunicar algo, da un número de teléfono, pero no nos aclara que no es el mío, sino que es el de la tía o el del vecino de la esquina que sí tiene teléfono y que tal vez él no. Y entonces el funcionario público llama, mire, se encuentra fulano tal, no, este no es el teléfono de él, y perdimos la comunicación. Entonces, que nos aclare, mire, este teléfono no es el mío, pero es el de mi tía, ustedes le dicen que es que me hagan el favor de que me comuniquen. Entonces, de esa forma tal vez podríamos tener un acceso a esa persona, y con toda transparencia y claridad. Nadie está obligado a tener teléfono. Si yo no tengo teléfono, yo puedo decir perfectamente, mire, yo no tengo teléfono, pero el de un vecino que vive al frente de mi casa, el número es tal, yo voy a hablar con él y le voy a decir que si me llama, que cualquier cosa, él me apunte el número donde yo puedo llamar de vuelta para que me informen de qué se trata. Pero eso es muy importante porque, como decía don Roger, perdemos esa información. Otra de la información que a veces perdemos es que cuando los casos llegan a juicio, no llegan necesariamente el mismo año en el que se cometió el hecho delictivo, sino que muchas veces llega varios años después. Y aquí, a veces, los funcionarios de fuerza pública que participaron, por ejemplo, en una detención, ¿en cuántas detenciones participarán? Y le llamamos después de 3 o 4 años de decir, ¿usted se acuerda de cuando usted hizo esta detención? Nos dice, mire, he hecho como 500 detenciones en ese periodo que difícilmente me voy a acordar. O por ejemplo, ya el funcionario de fuerza pública que trabajó en Atillo, ahora está destacado allá en Upala. Y entonces, además, el día que se señala para juicio, no, lógicamente el tribunal no va a acordar la agenda con el funcionario. Y entonces lo llamamos incluso a la delegación de Upala, no, hoy es el día libre. ¿Y a dónde vivirá allá en Upala? Imagínense ustedes. Entonces nos cuesta mucho. Sí, o no le entra, o el teléfono apagado ni siquiera hay señal en el lugar a donde vive. Entonces esas son dificultades que enfrentamos a la hora de poder llevar la prueba a los debates. Muy importante es que ustedes sepan lo que es el rezago. A raíz de lo que se llama la mora judicial, que es que el Poder Judicial no resuelva los expedientes dentro del plazo que yo, ciudadano, espero, se estableció por parte de Corte Plena establecer planes para mejorar esa situación. Entonces, en determinado momento se pensó, ok, vamos a hacer una categorización de expedientes. Hay expedientes nuevos, hay expedientes viejos, hay expedientes que son mayores casi que nosotros, y entonces dijeron, bueno, ¿cómo vamos a determinar qué es un expediente en rezago? Un expediente en rezago va a ser aquel que tenga más de 2 años de haberse iniciado. Sin embargo, para efectos estadísticos, no es posible que vayamos contabilizando día a día, porque por ejemplo, hoy hay un expediente nuevo en rezago,
y mañana va a haber otro expediente nuevo en rezago, pero para efectos estadísticos se determina que los expedientes que tengan 2 años al 31 de diciembre de este año, por ejemplo, van a ser rezago 2 años para atrás. Y sobre eso vamos a realizar una muestra y vamos a decir, bueno, al 31 de diciembre cerramos el año 2018 con 444 expedientes que son mayores a 2 años. Sobre esa misma muestra vamos a trabajar durante el año y vamos a hacer planes de ataque a ese rezago. Y a final de año vamos a tener un resultado. En algún momento la Fiscalía Adjunta de Gestión de Fiscalías Territoriales nos establecían unos porcentajes que teníamos que rebajar del rezago. Actualmente no existe como un número específico, sino que son establecidos por parte del fiscal adjunto de cada localidad, que nos establece metas específicas en cuanto a la disminución del rezago. Entonces, teniendo claro esto, les vamos a contar cómo nos fue el año pasado. Los principales delitos que caen en rezago: los abusos de autoridad, el abuso sexual contra persona menor de edad, la falsedad ideológica, las estafas, las lesiones culposas y las violaciones. Vean que son como diferentes tipos de delitos, pero todos tienen algunas complicaciones. Por ejemplo, los abusos de autoridad, cuesta mucho que el caso típico, la detención de un sujeto por parte de funcionarios policiales. En el momento las personas están muy molestas y denuncian a todo el escuadrón que participó en la detención. Sin embargo, después ya no aparecen, no van a las valoraciones, no se presentan a las citas, y con ello el expediente se va atrasando, y nosotros, de una manera responsable, no podemos pedir que se archive de cualquier tipo de forma de archivo, ya sea por desestimación o sobreseimiento, ese expediente. El abuso sexual contra persona menor de edad conlleva un trámite bastante complejo, porque se requieren dictámenes psicológicos, de trabajo social, médicos, psiquiátricos en muchas oportunidades de los imputados, y los recursos con que cuenta el Poder Judicial son muy limitados. Entonces no podemos obtener justicia de primer mundo si somos un país de tercer mundo. La falsedad ideológica, porque conllevan peritajes de documentos dudosos y de otro tipo, que incluso por circular se tienen establecidos los plazos de duración de esas pericias, que no bajan de 6 meses. Las estafas también, aparte de que hacer llegar a constituir un acopio probatorio suficiente, les puedo decir que las personas que se dedican a estafar son las más difíciles de conseguir. O sea, es más fácil conseguir hacer llegar un proceso a un homicida o a un violador que a un estafador. O sea, un estafador uno lo busca debajo de las piedras y no lo encuentra. O incluso habla con el mismo estafador y uno no sabe qué es el estafador, porque cuando nosotros remitimos una cita, no va con fotografía y no va con quién es o cómo se ve o todo esto. Pero como les dije, generalmente las bases de datos no están actualizadas. Entonces, encontrar a una persona de estas resulta sumamente complicado. Las lesiones culposas se da por asuntos de las valoraciones médicas que requieren las víctimas. En muchas oportunidades se dice que no se presente antes de 6 meses desde que se cometió el hecho, y después las revaloraciones nos dicen hasta que sea dado de alta. Pensemos una lesión que alguien sufre en una motocicleta, que termina con fracturas de fémur, de tibia, peroné, de brazos y demás. Mientras esas lesiones se sanan por completo, pueden pasar años, y nosotros tenemos que ir jugando con los plazos de prescripción para que el asunto no nos vaya a ir. E incluso aquí tenemos que agregar también el tiempo que la defensa civil de la víctima tarde en primero en confeccionar la acción civil, que en eso en realidad ellos van al día. Sin embargo, para ellos poder establecer cómo se traduce el trabajo de ellos en plata. Entonces, para poder emitir un dictamen que diga estas lesiones valen tanto, esa persona tiene que estar sana, y esa persona, para que esté sana, ya les dije el tiempo que tiene que correr. Y también tenemos que empezar con asuntos ya burocráticos, como por ejemplo que no hay dinero para pagar los peritajes del perito actuarial matemático, que no hay dinero para cuando se requieren interconsultas de especialistas,
y ahí vamos. Entonces, digamos, cuando les hablo de la acción civil, no es que les eche la culpa a ellos que ellos atrasan, sino que también es un trámite muy complicado para poder ellos establecer en dinero cuánto vale esa lesión, o cuánto vale esa muerte, o cuánto vale lo que ustedes quieran establecer. Porque al final de cuentas es muy duro, pero también es muy objetivo. Al final de cuentas, todo lo que nos pase lo podemos traducir en dinero. Y como les decía don Francisco al inicio, en la legislativa inicial, en realidad ustedes no tienen por qué permitir o sufrir un menoscabo de su patrimonio y decir, no, es que yo no lo hago por dinero. O sea, en definitiva nosotros tenemos el derecho de poder resarcir los daños y los perjuicios que sufrimos, pues la Constitución así nos los garantiza. Y por último tenemos lo de las violaciones, y van a variar de si es una mayor, si es un menor, si es una menor, las valoraciones médicas, las secuelas, los peritajes psiquiátricos, psicológicos y demás, que todo esto va sumando tiempo, y nos hace caer en rezago. Nosotros el año pasado iniciamos con una contabilidad de 444 expedientes. Durante el año, sobre esa muestra inicial, resolvimos 274 expedientes. Y finalizamos con 170 expedientes. Lo que nos dice es que resolvimos más del 70% de los expedientes que se encontraban en rezago, superando con creces cualquier acción programática y cualquier resultado que estuviéramos esperando recibir en cuanto a la atención del rezago, porque también tal vez ustedes escuchado que a mayor tiempo que pase la verdad se oculta. Entonces, entre más viejos sean los expedientes, es más difícil resolverlos también, y hay que ser también sinceros en el sentido de que los expedientes viejos son los más problemáticos de resolver. Si yo tengo un expediente nuevo y tengo uno viejo, voy a preferir resolver el nuevo e irle dando como una patadita al viejo, dejándolo ahí hasta que ya no tenga más remedio que hacerlo. Pero como ustedes pueden ver, en realidad el trabajo fue sumamente eficiente, grande y significativo para los efectos de la reducción del rezago. Les adelantaba un poquito cuáles factores inciden en el rezago. Tenemos algunos que son internos. Durante el año 2018 hicimos un análisis comparativo entre lo que ingresó en el año 2017 y en el 2018. En el 2018 nos ingresaron 1.460 y resto de asuntos, más en relación con el año 2017. Y resolvimos como 1.628 asuntos más, con la misma cantidad de personal. Esto definitivamente lo que evidencia es un trabajo de equipo y un trabajo programado y un trabajo muy significativo, porque si nosotros mantenemos niveles de ingresos bajos y también de egresos bajos, de ahí uno va saliendo, pero cuando se incrementan de esa manera con la misma cantidad de personal, es un golpe bastante fuerte. Si a eso le sumamos que durante el primer semestre del año 2018 se dieron nombramientos en propiedad de las personas, de casi que la totalidad de la oficina, se mantuvieron en el lugar unas 4 personas si acaso. Entonces llegaron personas nuevas que tienen que empezar por conocer esos expedientes, por ver la tramitología que se le da, por conocer a los técnicos judiciales que les brindan la colaboración para la resolución de los mismos, por hacer equipo con esos técnicos, por tramitar los expedientes que en algún momento no se habían tramitado de la mejor manera y por resolverlos. Es definitivamente un factor que incide en que el rezago se dé, y vean que incluso con la presentación anterior vimos que aún así logramos disminuirlo maravillosamente. Y por último, bueno, hay muchos más factores, sin embargo, aquí la idea no es tenerlos toda la tarde oyendo cosas. Por último, teníamos muchos casos complejos de tramitación. No todos los casos tienen el mismo grado de complejidad, incluso de acuerdo con los expedientes, o más bien el tipo de delitos que les mencioné antes, esos implican una mayor complejidad. No es lo mismo, por ejemplo, una conducción temeraria, que es cuando alguien anda
borracho manejando o hay velocidades excesivas manejando dentro de las previsiones que establece el código, porque son casi que de mera constatación, se espera un dictamen y listo el asunto, o una agresión entre vecinos, o una cosa de este tipo, que los delitos que antes les mencioné. También tenemos factores que no son de la fiscalía propiamente dichas, como la falta de participación activa de víctimas y testigos, que es lo que hemos venido instándolos, que si ustedes se llevan eso en su interior y en su mente y les cala dentro de ustedes que necesitamos con urgencia su ayuda, ya la razón de ser de esta rendición de cuentas la cumplimos con creces. La localización de imputados, y aquí también podemos meter a los ofendidos y a las víctimas todo, y a los testigos, porque se nos pierde, definitivamente se nos pierde, y aún cuando tenemos, algunas personas piensan que tenemos grandes medios tecnológicos para localizar personas, pero lo que tenemos en realidad es como una basecita de datos bastante modesta y no muy actualizada para tratar de buscar gente, y eso es lo que tenemos. Entonces se nos complica, y más cuando la gente no colabora. Es diferente cuando se presentan los citadores y llegan a la casa del vecino y dicen, no, aquí no vive, pero la vecina está ahí y la hace así, que ahí sí vive, es diferente. Entonces la seguridad es una cuestión de todos. Y los tiempos de respuesta del OIJ, laboratorios y dictámenes, esto es así, es tan así más bien, que hasta existe una circular donde se establecen los tiempos que tienen los laboratorios para rendir los dictámenes. Y esto sin siquiera tomar en cuenta que la circular se dio en un momento no como el de ahora, donde todo el mundo renuncia al Poder Judicial por políticas estatales y bueno, cada quien tendrá sus motivos diferentes para alejarse de la institución. Pero por ejemplo les comento que en la actualidad tenemos seriosísimos problemas para los peritajes psiquiátricos, porque los médicos prefirieron irse a la caja, porque tienen un régimen de pensiones en el que el aporte del empleado es mucho menor que el que tenemos nosotros, y al final de cuentas van a tener que trabajar al mismo tiempo, pagan muchísimo menos por el régimen de pensiones y van a recibir prácticamente lo mismo. Entonces esto desincentiva a los funcionarios judiciales a permanecer en la institución. Entonces, ¿qué pasa? Se nos van y las plazas no se están llenando. Entonces, en este momento, incluso las personas que trabajan en delitos sexuales tienen seriosísimos problemas para poder realizar su labor, pues no estamos contando con los peritos para que nos rindan los peritajes, valga la redundancia, que en casos específicos son fundamentales. Nosotros tenemos, y como les decía, se determina en algún momento cuáles son los porcentajes para atacar ese rezago. Pero aparejado a eso, también tenemos que realizar estrategias. Y nosotros no podemos realizar un trabajo sobre el rezago, en primer término no sabemos cuál es. O sea, tenemos que hacer esa muestra que les decía yo, que en el año pasado fueron 444. Entonces se hace una tablita de Excel, se establecen cuáles son los expedientes que tienen más de 2 años, y sobre eso vamos a trabajar. Y se asignan a cada fiscal, dependiendo de quién es el dueño del expediente, y se van estableciendo porcentajes en específico para la resolución de expedientes. Aparte también se da un seguimiento continuo de las causas que siguen en rezago, y se les están mandando recordatorios, que tienen el otro y aquel en rezago, yendo de más viejos a más nuevos, siempre ubicándonos dentro del rezago. Entonces esto nos ha dado muy buenos resultados, tal cual se los proyectamos. Para este año, en realidad tenemos, como ustedes vieron que el resultado fue exponencialmente bueno, es muy difícil tratar de superarlo. Es decir, voy a bajar el 50% más de lo que se hizo, es una meta irrealizable. O sea, como les dije, todos los días hay causas rezagadas, incluso nos ingresan causas que ya tienen rezago. Entonces, lo que planteamos fue una reducción de un 1% con relación al año anterior. Entonces, si el año pasado fue 70, entonces es 71. Y esto va a depender de muchas circunstancias. Sabemos que también, por ejemplo, un hecho
básico es que estamos jugando con la salud de todas las personas. Entre más trabajamos, más nos desgastamos y estamos más propensos al error y también a las enfermedades. En muchas de las oportunidades, muchos funcionarios del despacho se han quejado de su salud y como se brindan incapacidades cortas, no existen sustituciones. Entonces, tenemos el mismo trabajo con menos personal todavía. Entonces, esas son variables que tenemos que tomar en cuenta y por eso también no es como tan ambicioso decir vamos a bajar 10% más. Las medidas alternas son todas aquellas diferentes al ir a juicio. O sea, en el año 96 se hizo un Código Procesal Penal nuevo que entró a regir en el 98 y se tomaron una de las principales modificaciones o innovaciones fue el incluir las medidas alternas. Porque aquí lo que se hizo fue redescubrir a la víctima que antes simplemente era un mero testigo de lo que pasaba, que no tenía poder de decisión de nada, y aquí se puso a la víctima aquí, porque antes lo único que contaba era el imputado, y la víctima no tenía derechos, solo tenía obligaciones. Entonces, con lo de las medidas alternas se le da la posibilidad de que yo imputado y usted víctima lleguemos a un arreglo en los delitos que se permiten, o aceptar una suspensión de proceso a prueba, o varias que están establecidas en el Código Procesal Penal que se establecieron a partir del año 98 y que la Fiscalía General a través del tiempo ha venido propiciando que se den en mayor término, al punto que se han abierto 2 oficinas, una de justicia restaurativa y una de justicia alternativa, que se encargan de juntar a las personas, de hacer una heterocomposición y tratar de hacer arreglos amigables entre ellos y restablecer la paz social. Nosotros como tal, lo que hemos hecho durante el año 2018 ese es, digamos, el gran total de las medidas que llevamos a cabo. El 58%, o sea, más de la mitad, son conciliaciones, donde se ponen de acuerdo la parte con la homologación del juzgado penal. La homologación es como decir el visto bueno del juzgado penal que verifica que se cumplen los requisitos objetivos y subjetivos para que las partes puedan llegar a un arreglo. Entonces, el 58% fueron conciliaciones, 34 son suspensiones de proceso a prueba, que en muchas oportunidades también conllevan una conciliación entre las partes, pero hay otros requisitos, como por ejemplo el abstenerse de cometer hechos delictivos, el no acercarse, por ejemplo, a una distancia determinada de la víctima, establecer un plan reparador del delito, prestar servicio social en alguna institución pública y cosas por el estilo, pero en algunas también tiene que ver mucho más como en la conciliación entre las partes y otros requisitos que tienen que cumplir como mínimo en 2 años. Y el otro es la reparación integral del daño, que se da para ciertos tipos de delitos, generalmente de carácter patrimonial, donde lo que se hace es, como la palabra lo dice, reparar el daño. Si a mí me dañaron mi vehículo y la reparación cuesta 200.000 colones, la persona que me lo dañó me da los 200.000 colones, o lo que tal vez un poco menos, porque yo conseguí que me saliera más barato el asunto y me paga los 200.000 colones. El 8% de las medidas que se realizaron es eso, pagar para que se repare el daño. Y en la etapa de investigación intermedia se da un 79% de estas solicitudes que les he mencionado y 21% en la etapa de juicio. En algún momento existió como mucha restricción en cuanto a la aplicación de medidas alternas en etapa de juicio. Sin embargo, como vemos, por diferentes circunstancias y meros tecnicismos que se han venido aplicando para lograr las medidas alternas en etapa de juicio, como por ejemplo que el imputado no hubiera sido localizado para la etapa intermedia y demás, se han logrado un 21% de esas medidas en esa etapa. De todas las que fueron homologadas, que fueron 136 en etapa intermedia y 36 en etapa de juicio. Los delitos en los que se han dado estas medidas alternas, la mayor se da en la conducción temeraria, que les decía que es por la generalidad en esta fiscalía
es de conductores ebrios. Entonces ellos generalmente lo que hacen es una suspensión del proceso a prueba, se les cobra el importe de la multa de tránsito, porque si no resultaría más fácil irse a la vía penal que ir a la vía de tránsito. Entonces les cobramos eso, se dona generalmente a la institución de beneficencia y se le imponen condiciones a cumplir durante un plazo determinado. El otro son las lesiones culposas, donde todos sabemos, o lo normal es, o siempre más bien va a ser así, de que si yo le provoco lesiones a otra persona en automóvil normalmente, no es porque yo quiero lesionarlo, porque ya no estaríamos en culpa, sino que estaríamos causándolas con intención, como se dice en el argot popular. Entonces, aquí lo que interesa es la indemnización, y ahí es donde, digamos, Catherine y su oficina cobran una gran relevancia, porque las personas que resultan lesionadas lo que necesitan es que les devuelvan la plata que dejaron de ganar durante el tiempo que estuvieron incapacitados, que su familia no percibió y tuvieron que pedir prestados para poder darle de leche a los chiquitos, por mandarlos a la escuela, para el ingreso a clases y todo el asunto. Entonces, ese gran porcentaje de 28 es en ese tipo: agresión con armas, cuando le pegan a alguien con algún objeto contundente; daños, bueno, todos sabemos lo que es un daño; y la receptación, y es de cosas de procedencia sospechosa, que es lo que llamaban antes los topadores, o sea, que tienen un objeto que saben que proviene de un delito y lo tienen en su poder en ese sentido, y entonces se realiza una medida alterna. Eso sí es mucho más baja, que es un 9%. Nosotros, todo va interrelacionado para la buena marcha de las causas, como también para los atrasos. Y dentro de lo que estableció la Oficina de Transparencia del Ministerio Público, entonces pusieron que pudieran haber algunos obstáculos para la tramitación de las causas, y dentro de muchos que pueden haber, los circunscribimos a los que tenemos nosotros. Y la primera de las razones son las devoluciones de expedientes, que en muchas de las oportunidades no tienen un fundamento jurídico bastante claro, sino que se remiten por cuestiones administrativas y tramitológicas meramente dichas. En realidad, muchísimas de las devoluciones, incluso de las que tiene conocimiento el señor fiscal adjunto, porque todas las devoluciones las enlistamos dentro de una tabla de Excel y ponemos las razones y el correctivo, casi la mayoría no tienen que ver con el fondo, sino con la forma. Que igual, nosotros realizamos medidas también correctivas para que no se sigan dando esas devoluciones, porque si bien en muchas oportunidades no tienen razón de ser, en otro tanto sí lo tienen. Tenemos grandes problemas con que nos presenten los detenidos a la fiscalía. En muchas oportunidades tenemos que echar mano de la buena voluntad de los compañeros de fuerza pública, porque se cuenta con 2 vehículos de traslado de detenidos que están ubicados en Desamparados, y como sabemos, bueno, Desamparados es una zona súper poblada y súper conflictiva en algunos lugares. Entonces, eso es altamente insuficiente para la carga laboral que nosotros también tenemos. En Atillo, les puedo decir que de 5 días a la semana, 6 tenemos presos. Entonces, más la ausencia de muchos de los funcionarios del día de hoy a esta rendición de cuentas es porque a las 11 de la mañana nos llegaron 3 detenidos. Entonces, tenemos que afrontar ese tipo de problemas que atentan contra la programación que podemos tener nosotros para la realización de tareas sustantivas. Esto nos saca totalmente de control y nos deja sin funcionarios, que en muchas oportunidades estamos 5 funcionarios haciendo juicios en pavas, un funcionario atendiendo a los usuarios que van llegando, y otros funcionarios en audiencias solicitando prisiones preventivas y una serie de actividades que nos sacan del tiempo efectivo de trabajo. Nada más, tal vez en esto voy a interrumpir a don Roger para que ustedes conozcan. La Fiscalía de Atillo es una casa. Es una casa de 2 plantas que queda, digamos, bastante aislada, y que ahí no hay celdas, ahí tampoco trabaja cerca la defensa, tampoco trabaja cerca el juzgado penal. Entonces, todo eso que él mencionaba va complicando en los tiempos de respuesta. Por ejemplo, imagínense que la fuerza pública ande haciendo algún operativo o algo,
y detienen a una persona. Eso no era algo, digamos, no era que nosotros sabíamos que el día 20 de febrero iban a detener a 3, que el día 22 iban a detener a 4, no, simplemente ocurrió. Y tenemos que darle respuesta a esa detención. Entonces los compañeros de fuerza pública trasladan a la persona detenida, llegan a la fiscalía, no tenemos ahí una celda o un lugar adecuado para donde darles contención, entonces también los oficiales de fuerza pública tienen que prestarnos la colaboración para estar con esa persona ahí, tenerla en custodia, que no vaya a salir huyendo, que no vaya a hacerle algo a las demás personas que están llegando a la fiscalía. Aparte de eso, entonces tenemos que coordinar con la defensa pública en la mayoría de los casos para que le asignen un defensor, entonces ya se tiene que hacer el traslado de ese defensor, se hace la indagatoria, la persona puede en su derecho de defensa ofrecer algún tipo de prueba que quiere que se recabe, que por ejemplo que vayan y traigan el video de la pulpería de la esquina donde quedó claro qué fue lo que pasó, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y después de ahí trasladarnos con el detenido al juzgado penal para que el fiscal le vaya a exponer al juez cuáles son las razones que ameritan la imposición de una medida cautelar a esa persona. Y con el OIJ igualmente. Muchas veces la gente del OIJ, claro, nos planifican, ya sabemos cuando se va a hacer un allanamiento para detener a una persona, pero en ocasiones nos dicen, licenciado, vimos donde el sujeto estaba y lo tuvimos que detener porque ya tiene tantas causas y no podíamos darnos el chance de que no se nos fuera a ir del lugar y después no detenerlo. Entonces, igual, nuevamente, entonces resulta que el OIJ nos tiene que presentar un informe, que no está el informe. Entonces, ¿a dónde se llevan al señor? Entonces al señor se lo llevan para celdas de desamparados. Y allá en celdas de desamparados, la Fiscalía de Atillo no hace nada porque no está teniendo contacto con el señor. Entonces hay que esperar a que los oficiales del OIJ vayan, confeccionen el informe, logren coordinar con la gente de cárceles para que la gente de cárceles traslade a la persona, llegue a la Fiscalía y otra vez todo el camino, nombrarle defensor, que declare y ir al juzgado. Entonces esto significa, digamos, algunas trabas significativas en virtud de que no se ha podido contar con el edificio que se quería efectuar aquí, todo el circuito judicial, digamos, en Atillo, el terreno este que ustedes conocen, que queda cerca de la pista, que eso generaría grandes facilidades, porque hoy por hoy todas las oficinas están totalmente desgregadas y eso es tiempo que se pierde de labor efectiva en la solución de los asuntos. Un punto muy importante que él toma, por ejemplo, señaló los despachos que están cerca, pero nosotros hacemos juicios en Pavas y esos 3,5 kilómetros que tenemos que recorrer a Pavas en las mañanas nos significan 35 minutos fácil. O sea, en un día despejado son 35 minutos y llegamos y nos dicen no hay juicio, se había suspendido. Y la gente, ustedes que son también usuarios, que tuvieron que ir en bus porque tal vez no tienen carro y tuvieron que ir hasta San José a coger el bus de Pavas y salieron como desde las 6 de la mañana. Ay, no les dijimos que se había suspendido el juicio. O sea, esas son cosas que atentan contra el buen funcionamiento. Y eso que no se nos vuelva a hundir la calle, ¿verdad? Que ustedes se acuerdan del tiempo que se duraba cuando se había hundido la calle. Y también el otro es los formalismos que se han venido imponiendo sobre el ordenamiento jurídico existente. En realidad, esto es como un fenómeno expansivo que se ha ido dando, de que aquí es más importante la forma que el fondo, y esto nos causa grandes alteraciones en el ir y venir de los expedientes, principalmente nosotros con el juzgado penal. A ellos les pasaba con el tribunal de juicio. Entonces como que se han ido tocando clavijas por uno y por otro lado, pero al final de cuentas los expedientes van y vienen, van y vienen. Entonces esto nos causa grandes atrasos. Esto así, a grosso modo y de acuerdo con las indicaciones que nos dieron de transparencia, es lo que respetuosamente queríamos exponerles, que es la labor que realizamos durante el año 2018, y yo por lo menos en representación de mis compañeros y compañeras de la oficina, les agradecemos mucho su atención y su presencia el día de hoy. Gracias. Ahora le damos la palabra a la señorita Catherine Aguilera para que exponga los resultados de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima. Muchas gracias, Silvia. Vamos a empezar, bueno, pues reiterando las buenas tardes a todos los presentes. Se va a proceder pues a hacer la rendición de cuentas de la Oficina de la Defensa
civil de la víctima correspondiente al año 2018. Apenas esté el PowerPoint para que puedan pues poner atención a los datos que se les va a dar de relevancia. Especialmente pues se va a hacer énfasis en la cantidad de señalamientos, ya sea juicios, audiencias, igual los montos económicos que se pudieron pues obtener en procura de los ofendidos. Voy a ir adelantando en razón pues de que mi intervención va a ser mucho más rápida que de los colegas que me antecedieron, y mientras ponen el PowerPoint les voy a pues empezar. ¿Cuál es la razón de ser de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima? Pues primeramente tenemos pues que la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, ¿cuál es su misión? La misma es pues velar por los intereses económicos de las víctimas, de las personas que nos delegan el ejercicio, la redacción de la acción civil resarcitoria, y pues que esta va a ser producto pues de los delitos de los que son víctimas. En cuanto a la visión, pues se procura que la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima pues sea una oficina ágil, eficaz y que se vele por los derechos de las víctimas, específicamente los derechos civiles, el derecho de resarcimiento que se tiene pues cuando se es víctima de un delito. También pues estaríamos estableciendo, como lo indiqué en el momento en que se me dio la palabra, pues para presentarme, que la competencia territorial de la oficina en la que laboro es Atillo y Puriscal. Se ve todas las delegaciones que se hacen de la Fiscalía de Atillo y también de Puriscal. Tenemos cuáles son las políticas establecidas para la confección de las acciones civiles resarcitorias. Tenemos plazos para poder dar un servicio ágil, para poder responder pues al respeto a los derechos indemnizatorios que tienen las víctimas, y tenemos pues un plazo estándar pues para establecer los reclamos civiles, que son 30 días, siempre y cuando pues la Fiscalía nos mande pues el expediente completo. Hay ocasiones en que apenas pues se toma la denuncia, pues por lo menos esa situación la hemos ido mejorando, pero que hubo ocasiones donde se presentaba solo con la denuncia, pues entonces ahí sí había retraso, no se podía cumplir con ese plazo. Pero cuando el expediente no lo mandan completo, ya sea unas lesiones culposas que se cuenta con la denuncia, con los partes, con los dictámenes, entonces sí se puede cumplir con la confección en dicho plazo. También cuando tenemos casos que son establecidos de tramitación completa, tenemos un plazo de 60 días para presentar la acción civil resarcitoria. Y cuando son casos relacionados con la ley de penalización de violencia contra las mujeres, se debe presentar el reclamo civil en un plazo no mayor de 5 días. También cuando se da la intervención de una persona adulta mayor, se tiene un plazo de 15 días. Y cuando se dan procesos de flagrancia, que en este caso, pues Atillo nunca ha tenido casos así, se tiene un plazo de 24 horas. Reitero, estos plazos se pueden cumplir siempre y cuando pues la Fiscalía nos colabore, nos mande pues completos las copias del expediente pues para cumplir con dichos plazos. Tenemos pues la cantidad de acciones civiles resarcitorias que se presentaron en el año. Se hicieron alrededor del año 55 demandas civiles, también un proceso sucesorio. De ahí pues les explico que de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Defensa Civil también tiene la posibilidad de presentar otros procesos en otra vía que no sea la penal para velar por los derechos de las víctimas. Es decir, si un ofendido se nos muere en medio proceso, podemos presentar un sucesorio para poder pues velar que ese resarcimiento llegue por lo menos a sus familiares. También tenemos la posibilidad de presentar procesos de salvaguardia. Por ejemplo, en unas lesiones culposas, donde un ofendido queda con un 80% de incapacidad permanente, queda como en estado vegetal, se requiere que haya un representante legal que vele por sus intereses. De ahí es que se presenta un proceso de salvaguardia y se le nombra un curador. Tenemos ahora pues un cuadro que les podemos más o menos informar cuántas fueron las audiencias preliminares y los debates que tuvo a cargo mi persona a los que se tuvo que asistir. Se tuvo que, en cuanto a las audiencias preliminares, un total de 99 audiencias. Véase que como lo indiqué, tengo que ver 2 sedes, tanto Atillo como Puriscal, y pues no me puedo desdoblar pues para poder cubrir audiencias y debates. De ahí que puedan ver que en su totalidad hay 72 audiencias preliminares que pude yo pues hacerle frente, o incluso otros abogados de otras sedes me colaboraron, y se tuvieron que asumir en doble 27. ¿Qué quiere decir en doble? De que el fiscal que asistió
por lo menos en esas 27, a la audiencia tuvo que asumir la posición de la representación penal y de la representación civil. Esto pues para que el ofendido pudiera pues ver que se le están velando por sus intereses tanto penales como civiles. En cuanto a los debates, hubo una totalidad de 103 debates para el año 2008, en donde hubo acción civil resarcitoria, en donde un abogado de la defensa civil se pudo cubrir los 78 señalamientos, y 25 juicios en donde el fiscal tuvo que asumir la doble posición. También tenemos a continuación en donde se establece por lo menos en medidas alternas, cuando se pudo establecer montos económicos a favor de las víctimas. Tenemos primeramente causas con lugar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se logra una condenatoria. Se logra pues años de cárcel o alguna otro tipo de pena pues para el imputado, pero también se logró establecer un monto económico para las víctimas. Hay un número que parece que no es significativo, que son 15 debates que se logran una acción civil con lugar, pero de esos 15 lo que se establece es que son sentencias firmes, sentencias pues que en este momento ya se pueden hacer líquidas, sentencias que el ofendido tiene que acudir a otra vía, a la vía civil, no ya a la penal, sino que se tiene que establecer una demanda civil, siempre y cuando el imputado tenga bienes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos una sentencia que ya esté firme, que ya se puede ejecutar, tiene que establecerse un estudio previo, en donde se establece si el imputado tiene bienes a su nombre, si tiene salario, y de ahí pues establecer la premisa para ver si se puede acudir a un proceso civil, a un proceso contencioso administrativo para hacer efectivo ese pago. Si tenemos que un imputado no tiene carro, no tiene casa, no tiene salario que podamos embargar, entonces tenemos ese proceso que nos va a quedar insolvente. Va a tener el ofendido la posibilidad de 10 años para perseguir a ese imputado y hacerle pues frente a recibir una indemnización. Efectivamente, se tuvieron en el año 2018 que son efectivamente 44 casos en los que se declararon con lugar la acción civil resarcitoria. Como les indiqué, son únicamente 15 en donde ya están firmes que se puedan hacer efectivos. Los demás, el número restante para llegar a los 44, son casos en donde pues ya sea que el caso fue apelado a la sentencia o incluso también esté en casación y de ahí pues que no tengamos una sentencia firme que se pueda ejecutar. En estos 44 causas con lugar incluimos que son propiamente 31 casos de juicios que se logró la causa con lugar y 13 en donde pues se sometió el imputado a un abreviado. Que pues uno de los requisitos en el caso de acción civil resarcitoria es que tiene que aceptar la acción civil tal y como está, ya sea la indemnización que se está solicitando a favor del ofendido y los honorarios que devenga la defensa civil de la víctima. Aquí es importante indicarles que esos honorarios que devenga la oficina no es un dinero que digamos a los funcionarios de la defensa civil podamos hacer uso, sino que es un dinero, un fondo del Estado, dinero que se usa incluso para darle fondos a justicia restaurativa, a la oficina de protección de víctimas y testigos. El dinero que nosotros generamos de honorarios se utiliza incluso para ayudar en estas oficinas que es propias también del Ministerio Público. También con el dinero de los honorarios tenemos un fondo de ayudas a víctimas, que el cual se les va a pasar un video después de mi intervención, en donde se les va a explicar básicamente cómo se le puede ayudar a las víctimas con los fondos de los honorarios. Tenemos también otra barra donde se establece un 19, un número que como al igual que con lugar, pues no es el que se dio en la realidad. Se tiene que se dieron 19 ya sea juicios o en audiencias que se logró someterse a una conciliación. Se dieron pues exactamente 29, de los cuales solo 19 se dio el dinero efectivo en el 2018. Los otros 10 restantes se dio pues en un transcurso del tiempo que el ofendido o los ofendidos van a recibir, por ejemplo, el dinero hasta este año, razón por la cual no se podría pues tomar las 29. También se tiene que la defensa civil participó también en la negociación de dos suspensiones del proceso a prueba y 2 reparaciones integrales.
Tenemos aquí que existe desde el 2017, se creó una oficina que es parte de la Defensa Civil de la Víctima, que se encarga de hacer efectivos estos montos que les indiqué, que son productos de las causas con lugar. Cuando se logra pues pasar ese filtro donde podemos establecer que un imputado dejó de ser insolvente, o de un solo podemos establecer que tiene casa, que tiene carros y que tiene un salario, y podemos pues liquidarlos, se los pasa son 2 compañeros que se encargan de hacer las ejecuciones a nivel nacional. Por eso aquí pueden ver que por lo menos mi oficina no generó dinero en por lo menos en lo que son las ejecuciones. Hay 2 compañeros que son los encargados de confeccionar las ejecuciones de sentencia, y como les indiqué, se pasa un filtro. Por ejemplo, un imputado que tenga una casa, que la casa tenga afectación familiar o que tenga varias hipotecas, lo tenemos que considerar que es insolvente. O si tiene un carro, tiene una motocicleta, pero tiene 3, 4 marchamos pendientes, a pesar de que tenga bienes, no nos pasa ese filtro. Entonces, como les indiqué anteriormente, sería un expediente que por lo menos la Defensa Civil nos lo tenemos que dejar como insolvente durante 10 años, se tiene que hacer un estudio periódico cada 6 meses de hacerle a todas esas causas que tenemos insolventes estudio de bienes, y de ahí pues procurar velar por los intereses de la víctima, de las víctimas, que en el momento de que pasen de insolventes a solventes, pues pasar estos expedientes a la unidad de ejecuciones, y ellos hacen el proceso correspondiente, ya sea en los juzgados civiles o en los contenciosos administrativos. Tenemos aquí más o menos los montos que se lograron pues establecer a favor de las víctimas. Tenemos que en esas causas con lugar, esas 15 causas que son sentencias firmes que tenemos, 63.758.039,14 céntimos. En cuanto a medidas alternas que nos incluyen, en este caso, conciliaciones, la suspensión del proceso de prueba que hay y las reparaciones integrales, un monto de 30.669.285,98 céntimos. Este monto, esos 30 millones, es dinero líquido que se le pudo dar a las víctimas, que se le pudo pues devolver a la ciudadanía por los delitos de los que fueron víctimas. Este dinero sí fue efectivo que se les pudo entregar. En ejecución de sentencia, como les indiqué, pues esta oficina no genera pues ningún monto a favor, en razón porque hay una oficina especializada, para un total de 94.427.325,12 céntimos. Este monto pues en la realidad es un monto superior. Como les indiqué, hay causas que se encuentran en apelación, que se encuentran en casación. Por ejemplo, me imagino que todos habrán oído del caso del homicidio de Gerardo Cruz. Ese es un caso que si lo tuviéramos ya firme, que incluso está ahora para hacerse un reenvío, por lo menos en cuanto a la fundamentación de la pena y en cuanto a los montos de la acción civil, podría ser un monto que a esos 94 nos suben casi 100 millones más, que son montos que casi les puedo adelantar que probablemente nos va a quedar insolventes, porque prácticamente los imputados que tenemos son insolventes, así que va a ser un monto, un expediente que la Defensa Civil va a tener 10 años hasta pues que estos imputados se hagan de bienes, para que las víctimas que teníamos en el proceso, los damnificados, pues puedan hacer efectivo pues esos dineros. Tenemos, como les indiqué, ahora en unos momentos se va a poner lo que es un video que la Defensa Civil de la Víctima pues ha establecido, lo que corresponde a las ayudas económicas. Es un video que se da una explicación corta de cómo funciona el fondo de ayudas económicas, y que nos va a permitir establecer cuándo se da la posibilidad de que una víctima pueda pues acudir a nuestra ayuda y se pueda pues ayudar de cierta manera, ya sea dándole implementos médicos que se le dé para gastos funerarios, para vestimenta. Entonces vamos a esperar a ver si nos ponen el video para que lo puedan observar. La Oficina de Defensa Civil de la Víctima cuenta con un fondo de ayuda económica para estas. El objetivo de este fondo es facilitar y agilizar la adquisición de bienes o servicios que por su naturaleza
son indispensables o urgentes para estas víctimas. Son ayudas que no son cubiertas por otra instancia del Poder Judicial y tienen que estar directamente relacionadas con el delito. El Fondo de Ayudas Económicas se aprueba mediante el reglamento de Corte Plena en sesión 1 del 2015. Fue publicado en los servidores judiciales mediante circular 32 del 20 de marzo del 2015. El ámbito de aplicación de este reglamento va a ser regular la organización, el funcionamiento y el control del fondo especial. Las ayudas económicas se tipifican en 4 tipos de gastos para el caso de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima. Uno de esos gastos van a ser los gastos procesales referidos al ejercicio de la acción civil propiamente en ejecuciones de sentencia. Van a estar también los gastos por vestuario. El tercer gasto autorizado van a ser los gastos funerarios. Y un cuarto y último gasto que son los gastos médicos e implementos médicos. El monto máximo que se puede otorgar en una sola ayuda económica va a estar fijada por 2 salarios mínimos fijados bajo el título de trabajador genérico no calificado. El proceso para solicitar una ayuda económica es simple. La víctima, el primer contacto que va a tener por lo general va a ser con el fiscal. El fiscal va a determinar si la necesidad de la víctima se encuentra dentro de lo tipificado en el reglamento para tal fin. Y si es así, el fiscal va a remitir a la víctima con él o la abogada de la defensa civil más cercana. Este será quien va a realizar un estudio de solvencia, los formularios internos que tiene la defensa civil y demás gestiones internas para solicitar la ayuda. Ahora, en cuanto a lo que se comentaba anteriormente de los implementos médicos, es importante comentar que estos implementos se dan en carácter de préstamo. ¿Y por qué razón? Bueno, los implementos médicos se dan en carácter de préstamo en vista de que, por su característica presupuestaria, forman parte de los activos de la institución y no se pueden regalar. Es por esto que el abogado encargado del caso va a determinar el periodo por el cual se le debe de prestar el implemento a la persona y esa persona tiene la obligación de devolver el implemento médico en la fecha estipulada. Actualmente la Oficina de Defensa Civil de la Víctima cuenta con camas ortopédicas, una silla de ruedas y unas muletas. No todas las oficinas regionales cuentan con todos los implementos, por lo que sí es importante tomar en cuenta la previsión para poder hacer los traslados de los implementos en tiempo. Para solicitar un implemento médico es exactamente igual que un trámite de ayuda económica. El mismo abogado va a hacer todos los procesos internos y se encargará de entregarle el bien a la víctima. De la Defensa Civil, se les agradece la atención prestada. Muchas gracias. Si tuvieran alguna consulta, la pueden realizar en este momento. Buenas tardes, mi nombre es Cintia Barquero. ¿Qué pasa con las personas que manejan de manera temeraria y cuáles son los efectos? ¿Pagan y nada más? Bueno, como les decía al inicio, les decíamos más bien, no todas las conductas que se realizan dentro de la sociedad son delitos. En este caso sí es delito. Lo normal de los procesos siempre ha sido que las personas que cometen delitos se investiga la causa y se resuelve lo que corresponda. En este caso, por ejemplo, hablamos de una acusación. Con la acusación lo que pretendemos es que el asunto vaya a una audiencia preliminar ante un juez penal, que el juez determine si existe el mérito suficiente para que el asunto vaya a juicio, o sea, pruebas, y de ser así, lo remite al tribunal de juicio, donde se realizaría el juicio oral y público. Sin embargo, como les mencionaba, en el momento de las medidas alternas, existe la posibilidad de que las personas se sometan a medidas diferentes a lo del juicio. Entonces, aquí es donde les decía que generalmente se aplica un instituto que se llama la suspensión de proceso a prueba. Entonces no solamente es que paga y ya, porque eso sería como en proceso de tránsito, donde se paga una multa,
sino que generalmente este pagar, que se transforma en una donación a una institución de beneficencia, apareja otros requisitos, como por ejemplo mantener un domicilio fijo, no cometer más delitos, puede ser incluso alguna otra donación a otra institución o realizar servicios a favor de una institución y mantenerse sujeto al proceso también, o sea, no se va a desaparecer. ¿Qué es lo que se hace? Que a estas personas se inscriben dentro del programa que tiene el Ministerio de Justicia y Gracia de las suspensiones de proceso a prueba y se les va dando seguimiento y que vayan cumpliendo con todos estos requisitos. Una vez que se corrobora que se cumple con los requisitos en el plazo establecido, la acción penal se extingue por cumplimiento de la suspensión de proceso a prueba. La otra posibilidad, digamos que no se solicita nunca ninguna medida alterna, normalmente el asunto se va a ir al juzgado penal, el juzgado penal lo va a remitir a juicio, porque como les decía, son asuntos de mera constatación. Constatan de que el tipo andaba borracho o andaba a X velocidad no permitida u otras de las circunstancias establecidas en el artículo de la conducción temeraria, no se propone nada o no llega a la audiencia preliminar o cualquier otra situación, simplemente no desea someterse porque tiene alguna tesis defensiva diferente, el asunto se eleva a juicio, se va a juicio. Entonces en el juicio existen dos posibilidades, que lo condenen o que lo absuelvan. Si lo condenan, la pena establecida para ese delito en realidad no implica el ir a la cárcel, salvo que esté sujeto, o sea, que vaya unido con algún otro delito, como por ejemplo que manejando borracho lesionó a una persona o mató a una persona. Entonces cuando se le impone la pena, probablemente va a tener que purgar prisión o alguna de las medidas diferentes para purgar prisión que existen en la actualidad, que si no superan los 6 años, usted perfectamente condenado puede estar no va a estar en un centro penitenciario, pero sí va a tener su libertad restringida. Esas son las posibilidades. O se acoge a alguna medida alterna o va a juicio y afronta las consecuencias de eso. También le voy a decir que en juicio pueden absolverlo porque nadie lo vio conduciendo en estado de ebriedad y simplemente fue que, por ejemplo, se chocó contra un objeto fijo y cuando llegó a la policía le sintieron olor alcohólico y nadie lo vio conduciendo. Entonces existe alguna posibilidad de que de los nervios se tomó alguna cuestión, pero eso ya son cuestiones propias del juicio. Pero las dos posibilidades es o medidas o juicio. Tal vez para explicarles una cosa. Ustedes nos han escuchado hablar de medidas alternas o soluciones alternas, pero así para que nos entiendan de forma más sencilla. Hay ciertos delitos que la pena que el diputado o el legislador les estableció son inferiores a 3 años. Entonces, en esos casos donde la posible pena a imponer sea de 3 años o menos, se abren estas posibilidades de llegar o a una suspensión del proceso a prueba, a una conciliación, etc. Es decir, ¿qué es lo que hizo el legislador? Seleccionar de los diferentes delitos que se cometen los que consideró que no eran tan graves, que tan es decir, que solo tenían pena de 3 años, y a esos les da esa posibilidad de que se resuelvan de una forma diferente que solo llegando a juicio. Uno de esos es la conducción temeraria, pero conducción temeraria existen diferentes modalidades. Hay una conducción temeraria que es solo de tránsito, es decir, que es lo que se conoce dentro de la ley de tránsito como la conducción temeraria tipo A. Entonces, si comete esa, es decir, que no supera ciertos márgenes de alcohol, entonces esa ni siquiera participa el Ministerio Público. Esa es una infracción de tránsito, como brincarse un alto, como estacionarse en línea amarilla, etc. Y ya para que sea delito tiene que ser o porque supera los rangos de alcohol permitidos para que ya sea delito, o por ejemplo porque conduce a más de 160 km/h o porque participa en piques. Eso es lo que se conoce como conducción temeraria. Entonces, en estos casos, además, ¿qué es lo que nosotros tenemos que suponer? Por ejemplo, en el caso de alcohol, que es una persona que eventualmente puede tener algún deterioro en su salud y que puede tener problemas de alcoholismo. Entonces, se ha venido impulsando mucho lo que se conoce como justicia restaurativa. En la justicia restaurativa, lo que se busca es que la persona acepte las consecuencias o la responsabilidad por lo que ocurrió
sin reconocer que es culpable desde el punto de vista penal, simplemente reconoce que tiene algo que responder y se le da un alto acompañamiento. Y en estas personas muchas veces dentro de lo que se logra hacer coincidir es que ellos acudan, por ejemplo, a un programa de tratamiento de su adicción. Entonces que vayan o a Alcohólicos Anónimos o a una situación de estas, que además no solo se agote con el pagar algo, sino que tenga un beneficio adicional, que es que esa persona que se vio enfrentada a un conflicto con la ley, además logre salir de esa condición que lo expuso a esa conducta delictiva y que más bien saliendo de ahí no vuelva a conducir de manera, digamos, con alcohol. Entonces hay todo un programa que le da una orientación, igual que pasa con el tema de personas con conflictos de drogas, que es una capacidad muy limitada, pero se busca incidir un poco más. No solo que pague lo que debió haber pagado en tránsito o una donación o unas horas de servicio, sino además, por ejemplo, o muchas veces en casos de uso de documentos falsos, la persona que falsifica un título para ir a buscar un trabajo. Entonces, en estos programas lo que se le ayuda es a que se le dé un acompañamiento para que logre obtener, digamos, el grado académico que presentó. Pero no hay ningún tipo de clases, cómo educar mejor a las personas para que manejen de manera prudente, o cómo educar a las personas para que no tomen y manejen, porque sabemos que es alcohol, claro, drogas y medicamentos, no solo alcohol. Los mire, efectos eso es un tema, son iguales. eso es un tema que usted bien conoce en otros países. Incluso hay todo un proceso de formación en escolares. Correcto. Donde parte de sus materias es precisamente lo que es conducción y seguridad vial, etc. Yo he dado esas clases en California, Claro, por eso mis preguntas. Claro, eso es muy conveniente. Por ejemplo, en Estados Unidos, por eso es que incluso se puede obtener la licencia a los 16 años, pero han llevado todo un proceso formativo de cómo se debe conducir. Aquí, si bien es cierto, las autoridades tienen campañas, digamos, que normalmente hacen publicidad y ustedes ven anuncios de que no conduzca si consume licor, etc. Como les decía, dentro de este programa especializado del Poder Judicial, que se conoce como justicia restaurativa, pueden estar este tipo de cosas. Incluso puede ser que la persona se comprometa a llevar algún curso de estos, de seguridad vial, puede ser no solo, como usted bien lo mencionaba, por alcohol, sino que puede ser producto de alguna otra adicción. Y todo esto es factible, como les digo, si hay un mayor acompañamiento del programa de justicia restaurativa. Muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? Aprovechen ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta que nace, bueno, mis compañeros y yo somos de la Comisión de Seguridad de Atillo. Junto a Fuerza Pública le damos un seguimiento a las comunidades organizadas. Hacemos siempre énfasis en la importancia de la denuncia, ¿verdad? Y en hacer valer a la ciudadanía como tal. Pero en las últimas capacitaciones ha habido como muestras de insatisfacción porque la población, o digamos nosotros como ciudadanía, no estamos entendiendo la situación de las personas que tal vez son puestas por delinquir, ¿verdad? Les llevan a la fiscalía, hacen todo el proceso, pero al final lo que usan es el dispositivo, el brazalete. Siguen delinquiendo, entonces el trabajo policial se ve opacado porque no se ve que haya una responsabilidad, ¿verdad? Digamos, tenemos el sector de Atillo 8, que si usted se da una vuelta, usted ve la gran cantidad de muchachos con este dispositivo, que de hecho algunos han sido sacados hasta por los famosos quebradentales. Entonces me gustaría tal vez que nos explicaran para tener nosotros criterio en cuando algunas comunidades nos hacen la pregunta de por qué. Claro. Primero, reiterar la importancia de lo que es la denuncia. ¿Por qué? Porque entre más denuncien, más posibilidad de análisis de esa información hay. Entonces se puede conocer cuál es la comunidad que tiene una mayor incidencia, y esto va siendo todo una especie de, digamos, de rompecabezas que va permitiendo mover diferentes piezas. Por ejemplo, si Fuerza Pública conoce a través de ese reporte de incidencia que en Atillo hay una alta
criminalidad, ¿qué hace? Dedicar más recursos. Entonces, por eso es que es muy importante, porque si no, las decisiones siempre se tienen que tomar sustentadas en información. Es decir, el ministro no va a mandar a mayor cantidad de recursos policial si no lo tiene respaldado en un reflejo de una alta incidencia criminal en la zona. Entonces, eso siempre es importantísimo. Y además, como les decía, hay 2 números telefónicos que incluso son confidenciales, para que no se expongan. Uno es el 1176, que es el de la PCD, que no les piden absolutamente nada, ni nombre, ni teléfono, ni nada, y donde ustedes pueden dar todos los datos de casos que consideren que conocen, que se dedican a la narcoactividad. Y el otro es el 808.645, que es el CICO, que es el del OIJ, donde ahí ya pueden narrar cualquier tipo de evento delictivo, no solo vinculados con narcotráfico. Eso que usted menciona, además, digamos, tiene una importancia significativa. Nosotros, dentro de todo lo que es el Estado, tenemos una actuación limitada. ¿A qué? A ejercer la acción penal. Nada más. Nosotros presentamos a las personas, les pedimos las medidas cautelares, pedimos que los condenen y hasta ahí llega nuestra participación. Pero después entran otros entes del Estado, como por ejemplo lo que es adaptación social, que es todo lo que tiene que ver con policía penitenciaria y con las condiciones en las que las personas van a ir a cumplir las penas. Entonces hay 2 aspectos. Por ejemplo, ustedes ven que todo este tema del monitoreo electrónico fue una ley nueva, que antes no existía. Entonces los diputados decidieron incorporar esa ley, y esa ley tiene una finalidad precisamente, que es la que muchos ciudadanos a veces cuestionan, que es que no todas las personas vayan a la cárcel, sino que en determinadas condiciones hay personas que pueden estar en libertad, pero con una restricción significativa. Entonces les colocan una tobillera, que la gente dice brazalete, pero en realidad es una tobillera. Entonces pueden ser de diferentes formas. Le pueden decir, mire, usted no puede alejarse de este sector, casi que lo que se conoce como casa por cárcel. Usted tiene que estar ahí. O puede ser que le digan, más bien, usted no puede acercarse a tal lugar, porque ahí fue donde cometió el hecho delictivo. Estos aparatos son como una especie de celular, para que usted me entienda muy sencillamente. Transmiten por satélite y le llega un reporte a la gente de la policía penitenciaria. Y, ellos tienen un equipo ahí donde les reportan. Entonces hacen diferentes luces. Por ejemplo, si el dispositivo sale de la zona que ellos tenían marcado, eso le genera un reporte. 2, si el dispositivo está bajo de batería, también le genera un reporte. Y si el instrumento como tal, digamos, la tobillera, es atacada, digamos que la golpean o eso, le genera otro reporte. Y si deja de transmitir, le genera otro reporte. Cuando se dé alguno de estos incumplimientos o alguno de estos reportes, si ellos constatan que se trató de una persona que incumplió lo que el juez le dispuso, se revoca esta posibilidad de utilizar la tobillera y va para la cárcel. Por eso es que también es muy importante que se pueda conocer esto, ¿verdad? Muchas veces dicen que ahora han establecido hasta algunas técnicas como que lo vuelven en papel aluminio, entonces el dispositivo deja de transmitir y pareciera que está efectivamente en la casa y resulta que no está en la casa. Pero bueno, todo este tipo de cosas, efectivamente, si nosotros tenemos que enfrentar otro caso donde sabemos que la persona tiene ese dispositivo de monitoreo electrónico y se constata que cometió un nuevo hecho delictivo o que fue sorprendido en un lugar para el cual tenía prohibición, si él no logra justificar el por qué, se le revoca y ya tiene que ir a descontar o la pena que se le impuso, privativa de libertad, o la medida cautelar, porque también puede ser que en vez de prisión preventiva se le colocan estos dispositivos. Y más o menos la circular que tiene adaptación social es que en delitos que se cometan donde la pena posible imponer sea de hasta 6 años, se puede también otorgar una serie de, digamos, de beneficios para que la persona no esté directamente en la prisión. Con algunas limitaciones, por ejemplo, no se permite en crimen organizado, no se permite en delitos de narcotráfico internacional, etcétera, o delitos de la función pública, pero sí hay una mayor apertura, sobre todo de adaptación social, porque además tenemos que ser realistas, ya la gente no cabe en las cárceles. Incluso en estos momentos se acaba de hacer un estudio por parte de quienes le dan seguimiento a todo lo que es la tortura, los mecanismos de tortura, y entiendo que sí se determinó que hay una sobrepoblación muy significativa en las cárceles. Pero muy importante eso que usted señala y que estén pendientes de eso, ¿verdad? Eso incluso a nosotros nos da una gran facilidad, porque si la persona que cometió el evento delictivo tiene la tobillera,
nosotros podemos pedir incluso que nos digan a dónde estaba, cuál es el reporte, y nos dicen, sí, claro, vean que efectivamente coincide, dicen que se metió a robar en la casa tal, y ese día, a esa hora, reportó que estaba ahí en esa cercanía. Eso es muy importante. ¿Alguna otra consulta? Mi nombre es Marcos Salguero, soy parte de la Asociación de Desarrollo de Atillo 2. Yo les agradezco mucho la invitación a todos los compañeros del Poder Judicial igualmente, pero mi comentario es una consulta pequeña nada más. Yo había mandado una nota en octubre, noviembre, don Roger venía entrando, estaban en periodo de huelga y todo eso. Con esto de lo de medidas alternas, estuvimos pidiendo a ver si se podía hacer medidas alternas a Atillo 2. Digamos, nosotros que estamos cerca de la fiscalía, digamos, el compañero que me llamó me dijo que iba a verificar. Yo entiendo que, digamos, de ahí estaba con mucho rezago y todo. Yo pertenezco también a la mesa de justicia por la justicia abierta. Entonces, digamos, yo entiendo un poquito de estas cosas. Entonces, digamos, no sé qué medidas alternas han pensado como en lugares circunvecinos. Yo entiendo que está San Sebas, está La Abuelita, muchas actividades, pero en Atillo 2 propiamente. No bueno, sé yo sí recibí la nota y bueno, tal vez no le dimos el seguimiento debido porque recuerdo que no tenía el medio para comunicarme, Okay. Entonces no pude darle respuesta porque no sabía dónde. Lo que entiendo, recuerdo de la nota, era que querían ser beneficiarios de las medidas alternas también. Yo con mucho gusto los puedo recibir en el momento en que deseen apersonarse a la oficina. Si estoy, con muchísimo gusto los puedo atender y podemos hablar tanto para hacerlos beneficiarios de algunas medidas alternas, pero primero conociendo cuál es la actividad que realizan, y después, incluso también oyendo a la señora, podemos sacarle provecho si ella así lo tuviera bien en algún tipo de capacitación o de reformación de personas que cometen los delitos que ella mencionaba. Yo gustoso los recibiré en el momento que ustedes los estimen pertinente, pero es que, como le digo, esa nota no decía cómo localizarse, entonces quedó a la orden. Si no hay más preguntas. Bueno, entonces les agradecemos por haber asistido a la actividad y les tenemos un pequeño refrigerio a la salida. Muchísimas gracias.